Señor les bendiga esta preciosa noche, mis amados hermanos. Nuevamente es un privilegio llegar hasta sus hogares y le damos gracias al Señor por esta bendición que Él nos da de poder recibir su palabra en este día. Le invito a que me acompañe a hacer una oración y juntos podamos recibir la porción que el Señor ha preparado para nosotros. Padre, te damos gracias en el nombre de Jesús por tu presencia y tu misericordia. Gracias por este día, Señor, en el cual hemos de recibir tu palabra, esta preciosa semilla que ha de ser depositada en nuestros corazones. Te pedimos, Papito Santo, que venga tu revelación, que venga, Señor, la interpretación de la misma y que podamos, Papito Santo, ser edificados, consolados y exhortados con tu palabra. Danos, Señor, ese entendimiento, Papito Santo, para poder recibir, Padre, la porción que tú nos vas a dar. En el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén. Hemos estado hablando, mis amados hermanos, acerca de la línea escatológica del tiempo y hemos tenido varios estudios ya acerca de este tema, tanto de lo que el Señor ha hablado en el Antiguo Testamento y en el Nuevo Testamento. Hemos hablado de los inicios de los primeros tiempos o de los posteros tiempos, la parusía del Señor Jesucristo, que ha de ser la manifestación en secreto. También hemos visto el tribunal, el bimá de nuestro Señor Jesucristo. Hemos estado hablando también, mis amados hermanos, acerca de la pretribulación, la tribulación y la gran tribulación, que es marcada por los ay que va dando el águila en el vuelo, dice la Escritura. Hemos visto la epifanía de nuestro Señor Jesucristo, que es la manifestación en público. Estuvimos hablando acerca de lo que es el Armagedón. Un poco tocamos este tema. Hablamos del milenio, hablamos del gran trono blanco, hablamos de los turnos de resurrección y mencionamos la semana anterior acerca de las trompetas. Dimos un pincelazo acerca de esto para poder entender lo que lleva la pretribulación, la tribulación y la gran tribulación. Precisamente, mis amados hermanos, nos hemos dado cuenta que cuando esto suceda, ya 4 trompetas han sido sonadas. Y quedamos en hablar acerca de los sellos, las trompetas, las copas y los truenos. Pero para poder entender esto, es necesario que nosotros comprendamos acerca de la revelación que el Señor le dio a Juan. Recordemos que Juan es llevado a la isla de Patmos, mis amados hermanos, donde este hombre, este siervo del Señor, recibe la revelación de lo que es el libro de Apocalipsis. Y vamos a estar estudiando cómo Dios le habla a su corazón y es marcado todo esto. Para ello yo quiero invitarle a que me acompañe a el libro de Apocalipsis en su capítulo 1, versículo 1. Recuerde que vamos a estar hablando esta preciosa noche acerca de la revelación que recibe Juan el apóstol, revelación a Juan. Dice la Biblia en el primer capítulo del libro de Apocalipsis: la revelación de Jesucristo que Dios le dio para mostrar a sus siervos las cosas que deben suceder pronto, dice, y la dio a conocer enviándola por medio de su ángel a su siervo Juan, el cual dio testimonio de la palabra de Dios y del testimonio de Jesucristo, y de todo lo que vio. Bienaventurado el que lee y los que oyen las palabras de la profecía y guardan las cosas que están escritas en ella, porque el tiempo está cerca. Para poder entender, mis amados hermanos, lo que el apóstol Juan recibe, es necesario que le prestemos atención a la revelación que es mandada. Por ejemplo, ahí en el versículo 1 dice: revelación de Jesucristo que Dios le dio para mostrar a su siervo las cosas. Cuando nosotros vemos esto, entendemos, según lo que está acá en las Escrituras, la revelación viene de Dios, número 1, que le es dada al Señor Jesucristo, pero dice, para mostrar a su siervo las cosas que pronto han de suceder. En una línea de jerarquía, en un organigrama, nosotros podemos ver, amados hermanos, cómo está Dios, el Señor Jesucristo, y dice a sus siervos, pero
cuando nosotros seguimos leyendo, dice que cosas que pronto deben de suceder o van a suceder pronto, y la dio a conocer enviándola por medio de su ángel a su siervo Juan. Y de ahí vemos el cual dio testimonio de la palabra de Dios y del testimonio de Jesucristo y de todo lo que vio. Ok. Cuando nosotros vamos a la línea de jerarquía, hermanos, entendemos que la revelación la está dando Dios. Número 1, se la da a su Hijo, nuestro Señor Jesucristo. Pero entendiendo el versículo, el Señor Jesucristo envía a sus ángeles, después de sus ángeles a sus ministros, y luego ponemos a sus siervos. ¿Por qué hablo a sus ministros? Porque en la línea dice su siervo Juan, pero es necesario que aclaremos que es Juan el apóstol, al que le están mandando la revelación, y luego a sus siervos. Entonces, entendiendo esto, mis amados hermanos, ¿cómo llega la revelación a nuestras vidas? ¿Quién la envía? Hay un versículo en el libro de Daniel, capítulo 9, versículo 20, donde nos amplía un poco más el conocimiento de esto. Lo pongo como ejemplo para que nosotros vayamos entendiendo, mis amados hermanos, la línea de revelación e interpretación. Por ejemplo, en el capítulo 9, versículo 20 dice, aún estaba yo hablando, orando y confesando mi pecado, dice, y el pecado de mi pueblo Israel, y presentando mi súplica delante del Señor mi Dios, por el santo monte de mi Dios. Todavía estaba yo hablando en oración cuando Gabriel, el hombre a quien había visto en la visión, al principio, dice, se me acercó, estando yo muy cansado a la hora de la ofrenda de la tarde, me instruyó, habló y dijo, Daniel, he salido ahora para darte sabiduría y entendimiento. Al principio de tus súplicas se dio la orden y he venido a explicártela, porque eres muy estimado. Pon atención a la orden y a la visión. Si usted se da cuenta, aunque acá en la Biblia de las Américas está mencionando y dice un hombre, cuando nosotros vemos las diferentes versiones, por ejemplo, la Biblia lenguaje sencillo dice, llegó volando el ángel Gabriel, que ya se me había aparecido en sueños, ya casi era la hora de presentar a Dios las ofrendas de la tarde. Bueno, está orando acá Daniel, estaba hablando con el Señor, pero lo que a mí me llama la atención, o quiero que nos quede claro, es a quién envía Dios para que le llegue a explicar, para que si usted lo quiere entender de esta forma, mi amado hermano, para que venga la revelación acerca de lo que Dios le está mostrando. Y si usted se da cuenta, Él le está diciendo, me instruyó, habló conmigo y me dijo, Daniel, he salido para darte sabiduría y entendimiento, ahí en el versículo 22. Entonces, vemos que es enviado el ángel para que el conocimiento, para que el acervo, el entendimiento de Daniel fuera aumentado. Me llamó la atención esto, mis amados hermanos, para que nosotros podamos ir comprendiendo más las escrituras y acerca de la interpretación del libro de Apocalipsis. ¿Cómo viene la revelación? Viene de parte de Dios por medio de su Hijo Jesucristo, quien la traslada a los ángeles y los ángeles a los ministros. Por eso puse ministros, porque estoy poniendo dos ejemplos. En el caso de Juan como apóstol y en el caso de Daniel como un profeta. Y después a sus siervos. La revelación va a llegar a tu vida, la revelación. Quizás tú estás diciendo en este momento, pero yo no estoy ahí. Recuerda que nosotros llegamos como oyentes, creyentes, discípulos, siervos y amigos de Dios. Entonces, va a llegar el día en que viene la revelación a tu casa, a tu vida, a tu hogar, a tu familia, amado hermano. Pero para esto es necesario que nosotros nos introduzcamos en la palabra, que vayamos conociendo la palabra de Dios, y conforme nosotros vamos creciendo, no solamente nos vamos a llenar de entendimiento, sino que también va a venir la revelación.
Y esto es importante, porque si usted se da cuenta, Juan era el discípulo que dormía en el costado del Señor. Y se le conoce como el discípulo del amor. Pero después nosotros acá lo estamos viendo ya como el apóstol Juan, el que es llevado a la isla de Patmos y al que le es mostrado, hermano, el libro de Apocalipsis. ¿Por qué le hablo de esto? Porque Dios le habla y el título de la Biblia de las Américas dice saludo a las 7 iglesias. Y cuando nosotros vamos al versículo 4, dice Juan a las 7 iglesias que están en Asia. Gracia a vosotros y paz de aquel que es y que era y que ha de venir, y de los 7 espíritus que están delante de su trono, y de Jesucristo, el testigo fiel, el primogénito de los muertos y el soberano de los reyes de la tierra, al que nos ama y nos libertó de nuestros pecados con su sangre. Ok, viendo esto, amado hermano, para empezar, en el versículo 4 hay 2 connotaciones acá. Por ejemplo, de los espíritus que están delante de su trono. Yo estaba leyendo un comentario y un comentario nos hace referencia, ese reposo del espíritu o de los espíritus que están ahí en el trono del Señor, acerca de Isaías 11:2, cuando habla de que reposará sobre él el espíritu del Señor, el espíritu de sabiduría, de inteligencia, espíritu de consejo, de poder, espíritu de conocimiento y de temor al Señor, en una de las referencias. Pero también nos habla con una probabilidad acerca de lo que está en Zacarías capítulo 4 del 1 al 10. Acá nos habla de un candelero con 7 lámparas. Y acá se hace una descripción acerca del Espíritu Santo. Son 2 referencias para que nosotros las tengamos ahí apuntadas acerca de lo que Dios le está hablando a Juan y de lo que le está mostrando. Y también en el versículo 5 le está hablando del Señor Jesucristo, pero veamos cómo lo describe. Número 1, como testigo fiel, como el primogénito de los muertos, el soberano de los reyes de la tierra. Dice, al que nos ama y el que nos ha liberado de nuestros pecados por medio de su sangre. Versículo 6, y acá habla, e hizo de nosotros un reino de sacerdotes para su Dios y Padre, a él sea la gloria y el dominio por los siglos de los siglos. Cuando nosotros vamos a la Biblia de Reina Valera, este versículo, y se los voy a colocar ahí, nos habla, amados hermanos, que él constituyó un reino de reyes y sacerdotes. Dice la escritura acá. Voy a leer la Reina Valera 60. Y nos hizo reyes y sacerdotes para Dios, su Padre, a él sea la gloria, el imperio, por los siglos de los siglos, según las versiones que estamos leyendo. Entonces, entendiendo esto, mis amados hermanos, constituyó un reino de reyes y de sacerdotes. Ok, volviendo a la presentación. He aquí, preste la atención al 7, viene con las nubes y todo ojo le verá, aún los que le traspasaron y todas las tribus de la tierra harán lamentación por él. Sí, amén. Cuando estuvimos leyendo acerca de la epifanía del Señor Jesucristo, que es la manifestación en público, entendemos acá que nos está hablando de este versículo, todo ojo le verá, incluso los que le traspasaron, acá de la segunda venida del Señor. Y termina, yo soy el alfa y la omega, dice el Señor, Dios, el que es, el que era, el que ha de venir, el Todopoderoso. Ahí termina, amado hermano, lo que es el saludo a las 7 iglesias. Y después, cuando seguimos leyendo el capítulo 1, vemos la visión del Hijo del Hombre. Entendiendo esto, hermanos, acá ya vemos la revelación cómo empieza. Y el versículo 9 dice, yo Juan, vuestro hermano y compañero en la tribulación,
En el reino y en la perseverancia en Jesús, me encontraba en la isla llamada Patmos, a causa de la palabra de Dios y del testimonio de Jesús. Estaba yo en el Espíritu en el día del Señor, y oí detrás de mí una gran voz, como sonido de trompeta, que decía: escribe un libro lo que ves y envíalo a las 7 iglesias, a Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Teatira, Sardis, Filadelfia y Laodicea. Quiero que le prestemos, amados hermanos, atención a lo que el Señor le habla en el versículo 9, porque cuando Él se encuentra en esta isla de Patmos, a causa de la palabra de Dios y del testimonio, el Señor le habla con el sonido de una trompeta, pero, hermano, es claro el mandato: aquellos que reciben revelación deben de escribirla, o deben de apuntarla. Según lo que estamos leyendo, acá es la orden que en este caso Juan está recibiendo. Escribe en un libro lo que ves y envíalo a las 7 iglesias. Y la orden es clara, y ahí están mencionadas las 7 iglesias, pero si nosotros le prestamos atención a lo que estamos leyendo, y por eso es necesario que nosotros leamos detenidamente, no solo leer por hacerlo, sino que le prestemos atención a lo que estamos leyendo, mis amados hermanos. ¿Dónde están estas iglesias? Están en Asia, según lo que está escrito acá, y la orden, el mandato que le están dando, en este caso, al apóstol Juan. Dice el versículo 12, me volví para ver de quién era la voz que hablaba conmigo, y al volverme vi 7 candelabros de oro, y en medio de los candelabros vi a uno semejante al Hijo del Hombre, vestido con una túnica que le llegaba hasta los pies y ceñido por el pecho con un cinto de oro. Su cabeza y sus cabellos eran blancos como la blanca lana, como la nieve, sus ojos como llama de fuego, sus pies semejantes al bronce bruñido, cuando se le ha hecho refulgir en el horno, y su voz como el ruido de muchas aguas. En su mano derecha tenía 7 estrellas, y de su boca salía una aguda espada de 2 filos. Su rostro era como el sol cuando brilla con toda su fuerza. Cuando le vi, caí como muerto a sus pies. Y él puso su mano derecha sobre mí, diciendo: no temas, yo soy el primero y el último. Versículo 18, y el que vive, y estuve muerto, y he aquí estoy vivo por los siglos de los siglos, y tengo las llaves de la muerte y del Hades. Si nosotros le prestamos atención a lo que estamos leyendo, nos está dando una descripción de nuestro Señor Jesucristo. A esto nosotros debemos de prestarle atención. ¿Por qué? Porque nos está hablando de cómo es el Señor. Y si se da cuenta, mi amado hermano, la muerte y el Hades no tienen más autoridad según lo que hemos estado estudiando, porque ya el Señor tiene el control y las llaves de lo mismo, o de los mismos, de la muerte y del Hades. Y me llama la atención, y puse otra versión acá, porque dice: escribe pues las cosas que has visto, y las que son, y las que han de suceder después de estas. En cuanto al misterio de las 7 estrellas que viste en mi mano derecha, y de los 7 candeleros de oro, acá está la explicación bien clara. Las 7 estrellas son los ángeles de las 7 iglesias, y los 7 candeleros son las 7 iglesias. Me he tomado más o menos 20 minutos para poder explicar
el capítulo número 1 del libro de Apocalipsis. Acá está bien claro, amado hermano, lo que el Señor le está hablando a Juan. Y por eso es necesario, para que podamos ver los sellos, para que podamos ver las trompetas, para que podamos ver las copas y podamos ver los truenos, de primero entendamos cómo llega la revelación y a quién le están enviando, hermano, la interpretación de la revelación, porque el Señor es claro y dice: escribe y envíaselos a las 7 iglesias que están en Asia. Mencionan los nombres de las iglesias. Y me llama la atención porque cuando nosotros vamos buscando acerca de las iglesias, vamos entendiendo que el Señor tiene algo que demandarles. Las iglesias tienen ciertas características, pero a la vez tienen ciertas demandas porque no cumplen al final con su mandato. Cuando incluso ahora que estamos viendo esto, estamos entendiendo que cuando le está hablando a los ángeles de las iglesias, le está hablando a los ministros de las iglesias, y a los 7 candeleros les está hablando a la iglesia directamente. En una ocasión nuestro apóstol incluso explicaba que cuando hablaba acerca de los ángeles, estaba hablando específicamente acerca de los apóstoles. No me quiero introducir mucho en eso para que podamos darle seguimiento a lo que estamos estudiando, pero entendiendo, mis amados hermanos, la interpretación viene la revelación, y a la vez, hermano, debemos de entender que viene con un propósito para que nosotros podamos recibir lo que Dios está mandando. Y empieza a hablarle a las 7 iglesias, ahí en el capítulo 2 del libro de Apocalipsis. Viendo esto, tenemos que entender, y voy a colocar el comentario acá, que Dios le proporciona un mensaje a la iglesia con el propósito que analice cuál es su condición espiritual. Imagínese, amado hermano, viene la revelación, se la envían al ministro, pero el propósito es entender en qué punto nos encontramos. Y esto es bien precioso, porque lo ideal, cuando nosotros nos congregamos, cuando nosotros estamos recibiendo la porción del Señor, es que entendamos en qué condición nos estamos encontrando. Por eso la palabra viene a confrontar. La palabra, entendiendo lo que está en la Escritura, exhorta, consuela y edifica. Pero me llama la atención porque al momento que es enviada la revelación o al momento que es enviado el mensaje a las iglesias, les están hablando, amados hermanos, para que ellos vean en qué condición se encuentran actualmente, pero al seguir leyendo dice, para que corrijamos lo que está deficiente y poder ser perfeccionados. Cada vez que menciona las obras de las iglesias es para que podamos evaluar lo que hacemos, si nuestras obras están de acuerdo a lo que Él espera, o bien por nuestras obras tiene algo contra las iglesias. Bueno, veamos los significados de estas frases. Voy a explicar un poco acerca de este comentario. Por ejemplo, si usted recuerda, amado hermano, cuando vimos el tribunal de nuestro Señor Jesucristo, en la línea escatológica, nos da un versículo que está en 2 de Corintios, capítulo 5, versículo 10. ¿Qué menciona ahí la palabra del Señor? Busquémoslo, 2 de Corintios, capítulo 5, versículo 10. Dice la Escritura: porque todos nosotros debemos comparecer ante el tribunal de Cristo, para que cada uno sea recompensado según sus hechos estando en el cuerpo, de acuerdo con lo que hizo, sea bueno o sea malo. Empezamos a hablar, amados hermanos, acerca de esto, y en nuestro estudio vimos qué es lo que se va a juzgar. Y voy a ir regresando un poquito acerca de qué es lo que se juzga en el tribunal de nuestro Señor Jesucristo, para que tengamos un poquito más presente, amado hermano, qué es
o qué se sojuzga. Por ejemplo, que toda obra tiene que llegar a juicio. Y acá está el resumen. Si usted quiere, le toma una captura de pantalla. No me quiero centrar en esto porque es algo de lo que ya hemos hablado. Pero nos habla de que toda obra tiene que llegar a juicio. El resultado es la recompensa o la pérdida de la recompensa. Las obras pueden ser buenas o pueden ser malas, pueden ser públicas o pueden ser ocultas. Y ahí nosotros vamos entendiendo acerca de lo que va a ser juzgado, acerca de las obras. Entendemos también, hermanos, que según lo que estudiamos va la calidad de las obras. Primera de Corintios capítulo 3, versículo 12 al 15, y que acá nos menciona que la Biblia enseña que de acuerdo a la calidad de la obra, así será el galardón que se ha de recibir. Recordemos, mis amados hermanos, que si vamos a ser juzgados en cuanto a nuestras obras, vamos a ser galardonados o bien vamos a recibir ya sea nuestra recompensa para bendición o una recompensa mala, dependiendo de cuál fue nuestro comportamiento y dependiendo, amado hermano, de qué es lo que hicimos, ya sea bueno o sea malo delante de la presencia de Dios. ¿Quiénes son los que son juzgados? Acá yo hablo de los más que vencedores, de los vencedores y los vencidos. Incluso explicamos acerca de ellos. También, ¿qué otra obra va a ser sojuzgada? Los dichos de nuestra boca. Las palabras pueden ser ociosas, pueden ser, hermanos, palabras hostiles, pero nosotros debemos de tener cuidado de qué es lo que hablamos, cómo lo mencionamos y qué es lo que decimos. Ahí le va a aparecer en pantalla también acerca de los dichos de la boca para que usted le tome una captura y pueda ir entendiendo. Porque si nosotros vamos ya al libro de Apocalipsis, vamos entendiendo, mis amados hermanos, qué es lo que Dios les está hablando, qué es lo que el Señor le va a hablar en este caso a las 7 iglesias. Y entendiendo ahí, hermano, lo que estábamos leyendo, vamos, cada vez que se mencionan las obras de las iglesias, es para que podamos evaluar lo que hacemos, si nuestras obras están de acuerdo a lo que el Señor espera, o bien, hermano, por nuestras obras tiene algo en contra. En este caso, como estamos hablando de las obras de las iglesias, hay dos cosas que se manifiestan en cada iglesia. Por ejemplo, dice, yo conozco. Cuando el Señor está hablando acá de el yo conozco, se está describiendo en un tiempo perfecto, en un tiempo ya cumplido, pero con un significado presente o actual que describe un conocimiento absoluto. Es decir, al momento que él está mencionando y está diciendo, yo conozco, en palabras más sencillas está diciendo, yo ya sé lo que hiciste, yo ya sé cómo actúas, yo ya sé tus características, yo ya sé tu comportamiento, yo ya sé qué es lo que tú estás haciendo. Y cuando está diciendo tus obras, acá Dios está evaluando, hermano, cada vez que se realiza una obra, la intención con la que ésta fue hecha. Por eso es importante que cuando nosotros hagamos algo, lo hagamos de todo corazón. No lo hagamos por un interés, ya sea por recibir, sabiendo, hermano, que vamos a ser recompensados. Y recordemos que nosotros no podemos engañar a Dios. No puede ser burlado el Señor. Y acá, según lo que estamos leyendo, Dios evalúa la realización de una obra y la intención con que fue hecha. Cada una de las 7 iglesias tiene obras, unas dignas de elogio y otras de reprensión. Veamos el mensaje de cada una de ellas. No me va a dar tiempo quizás a tocar las 7 iglesias en este mensaje, pero sí es importante que entonces nos centralicemos, amados hermanos, qué es lo que el Señor le va a hablar a las iglesias. El conocer y el saber qué obra están realizando. Importante entender esto para que lo apliquemos a nuestras vidas. Si el Señor hoy se nos apareciera y nos dijera, yo conozco cómo actúas y yo sé qué obras son las que tú haces, cómo realmente estamos delante de su presencia. Y por eso es importante que nosotros vayamos no solamente
entendiendo el concepto, sino que venga la revelación y entendamos y discernamos los tiempos en los que nos encontramos. Quizás muchas veces cuestionamos por qué me tocó esta época. Nos está tocando, hermano, una época que en algún momento pues, puede tener ciertas circunstancias adversas, pero la gloria postrera, dice la Biblia, será mayor que la primera. Y lo que viene para el pueblo del Señor, hermano, es un derramamiento de espíritu, un derramamiento de su gloria, un derramamiento de su poder, de su presencia, que viene sobre tu casa, sobre tu vida, sobre tu hogar, sobre tu familia, amado hermano, siempre y cuando tú anheles el cumplimiento de la palabra. Veamos entonces qué es lo que Dios le menciona a la iglesia de Éfeso. Cuando vamos al libro de Apocalipsis en el capítulo 2, empezamos a ver cómo Dios, hermano, ya al hablarle al apóstol Juan, empieza ya el Señor a dar una descripción acerca de lo que tiene cada iglesia, cada característica, pero me llama la atención porque dice, escribe al ángel de la iglesia en Éfeso, el que tiene las 7 estrellas en su mano derecha, el que anda entre los 7 candelabros de oro, dice esto. Si usted se da cuenta, le está escribiendo directamente al ministro, al ángel. Escribe al ángel, escribe al ministro de la iglesia. Ok. En un resumen de lo que le menciona, dice, yo conozco tus obras, le está hablando el Señor, tu fatiga y tu perseverancia, y que no puedes soportar a los malos, y has sometido a prueba a los que se dicen ser apóstoles, y no lo son. Los has hallado mentirosos, tienes perseverancia y has sufrido por mi nombre y no has desmayado. Pero tengo esto contra ti, que has dejado tu primer amor. Me llama la atención porque al someter a los apóstoles, amado hermano, a ponerlos a prueba, es decir, que era una iglesia que tenía conocimiento de la palabra, tenía mucha doctrina, tenía mucho conocimiento de la palabra. Y era una iglesia, hermano, que tenía mucha revelación. Por ejemplo, habla ahí que es una iglesia con arduo trabajo, que era una iglesia que trabajaba fuertemente, pero incluso entender que al momento de que esta iglesia trabajaba, no era una iglesia pequeña, entiendo que era una iglesia grande, porque, hermano, al hablar de sus obras, al hablar de su fatiga y de su perseverancia, y que no puede soportar a los malos, yo entiendo que cuando una iglesia va creciendo, se va dando cuenta uno de las deficiencias, de las cosas buenas y de las cosas malas. Y acá está hablando de que no puede soportar a los malos. Entonces, le menciona todas las características que somete a prueba a los apóstoles, incluso dice a los que se dicen ser y no lo son. Y los haya mentirosos, los ponían a prueba, ¿conforme a qué? A la palabra de Dios, pero también conforme a sus obras. Y esto es importante entonces, entenderlo, porque vamos a ser probados conforme a lo que hablamos y conforme a cómo actuamos. Al hablar de que pierde su primer amor, ponen, hermano, a prueba lo que ellos hacían. Por ejemplo, en el discipulado que se da familiar, hablábamos que cuando se ama, se obedece. Cuando hay un verdadero amor, hay obediencia. Pero cuando ya no hay un amor, las cosas se hacen por costumbre. Entonces, al ver que la Biblia acá está mencionando que tiene contra, que la obra que ha dejado de hacer es porque perdió su primer amor, es decir, que las cosas que esta iglesia hacía, las estaba haciendo por costumbre, porque el amor hacia Dios se había enfriado. Si lo aplicamos a nuestras vidas, hermano, por ejemplo, ¿cuánta gente ha dejado de servir en este tiempo? ¿Cuánta gente ha dejado de buscar a Dios? ¿Cuánta gente se excusa? Yo incluso leía ahí en las redes que lo hacían como un meme.
que decía, le voy a cambiar el nombre a la iglesia y le voy a poner el nombre de un supermercado. Tal vez así se congregan los hermanos. Eso es lo que decía la figura esa. Pero me llama la atención, porque a esta iglesia le están diciendo, has dejado tu primer amor. ¿Y cuándo se deja el primer amor? Cuando se empiezan a ver defectos, cuando las cosas se hacen por costumbre, cuando el amor a Dios se ha enfriado. Entonces, entendiendo esto, amado hermano, debemos de ir más allá, porque lo estamos aplicando también a nuestras vidas, no solamente a lo que Dios les está hablando a esta iglesia, sino también lo que puede estar afectándonos a nosotros. Incluso, hermano, bueno, el que tú no te congregues presencial, pero incluso virtual, el que dejes de escuchar palabra, que tengas tiempo para otras cosas, entendiéndolo conforme a lo que dice esta iglesia. Se había enfriado, hermano, el amor, cambió el orden de las cosas, que dice, al Señor tu Dios adorarás y solo a Él servirás. Cuando nosotros entendemos esto en Mateo capítulo 4, versículo 10, para poder servir al Señor, de primero es necesario adorar. Porque si nosotros no sabemos adorar, no podemos servir. Adoramos al que no vemos, pero servimos, hermano, también al que no vemos. Si tú estás en la iglesia y tú estás sirviendo, lo estás haciendo por amor. Pero si se vuelve una costumbre, entonces empiezas a ver defectos. Sí, me piden que llegue temprano, me piden que haga esto, que quieren que vaya, que lo otro. Perdiste tu primer amor. Empezaste a ver defectos. Empezaste a ver, hermano, cosas que quizás antes no veías. Cuando estabas enamorado, no veías esos defectos. También esta iglesia nos habla que tenía virtudes, que en algún momento se podrían galardonar. Porque dice, aún amor al nombre de nuestro Señor Jesucristo, pero se olvidó de su relación personal con Él. El amor es más importante que las obras. Por eso dice la Escritura, si reparto todos mis bienes y si entrego mi cuerpo para ser quemado, pero no tengo amor, de nada me sirve. Primera de Corintios capítulo 13, versículo 3. Y si diera todos mis bienes para dar a comer a los pobres, y si entregara mi cuerpo para ser quemado, pero no tengo amor, de nada se aprovecha. Entonces, cuando nosotros, hermano, le perdemos amor a lo que estamos haciendo, empezamos a hacer reproches, empezamos a encontrar defectos. Y algo que a esta iglesia le están reprochando es eso, que has dejado tu primer amor. Es impresionante el ver esto. El tiempo se me ha agotado para poder ir abarcando más ejemplos. Pero al quedarnos solo con la iglesia de Éfeso, evaluemos cómo está nuestra relación con Dios. Si hemos perdido nuestro primer amor. Hermano, yo conozco gente que no le importa cuánto tenga que viajar o a qué exponerse, con tal de buscar al Señor. Y por cuanto tú buscas al Señor, Él te va a guardar y Él te va a cuidar. Por cuanto tú buscas al Señor, no va a suceder nada. No te va a suceder nada. ¿Por qué? Porque lo estás agradando a Él. Y dice la Biblia que el ángel de Jehová acampa alrededor de aquellos que le temen. Entonces viene a ser un cerco sobre tu vida. Él viene a guardar tu casa, viene a guardar, hermano, tu familia, viene a guardar tu hogar. No importa el esfuerzo, el sacrificio que tú estés haciendo, el Señor lo va a galardonar, el Señor te va a bendecir y el Señor te va a recompensar. Así como a estas iglesias, el Señor tenía algo que exhortarles, así también tiene algo que exhortarnos a nosotros, pero también tiene algo que halagar. Y algo tiene que halagar a tu vida. Recuerda que producto de una permanencia viene el fruto. Y si nos vamos a Gálatas capítulo 5, versículo 22, entendemos que el fruto del Espíritu es amor, así empieza. Entonces, cuando tú dejas de producir fruto, perdiste una relación.
Y acá lo importante es que se le hable al pueblo para que entienda su condición, pero mira, amado hermano, para que pueda despertar, para que pueda entender que el que está hablando es Dios, no un hombre. Incluso cuando nosotros empezamos una prédica, le pedimos al Señor, hermano, que sea Él el que hable y no nosotros. ¿Por qué? Porque su palabra edifica. Recuerda que dice la Escritura, mis palabras son espíritu y son vida. Yo vengo a ministrarte vida, a ministrarte la palabra del Señor. Pero a mi amado hermano, haz una reflexión de cómo tú te encuentras delante del Señor y que pueda venir revelación y que pueda venir entendimiento y que tú te puedas salvar de todo lo que incluso falta que acontezca a la tierra. Déjame orar para culminar y que el Señor nos permita seguir estudiando acerca del libro de Apocalipsis, pero vamos a ir entendiendo cada vez más, mis amados hermanos, qué es lo que va a vivir el pueblo del Señor, pero también qué es lo que va a vivir aquellos que se quedan. La iglesia, incluso, que cuando va al bimá de nuestro Señor Jesucristo, y no es una iglesia hallada, amado hermano, para ser galardonada, para participar en las bodas del Cordero, dice la Biblia que tienen que venir a la gran tribulación a lavar sus vestiduras. Es importante que conozcamos esto. Cierra tus ojos ahí donde tú te encuentras. Padre, gracias por tu palabra, gracias por la bendición que nos das de estudiar y por este privilegio tan hermoso que tenemos de conocer lo que está escrito en tu palabra. Te pedimos, Señor, que tú pues nos hables cada vez más, Papito Santo, y venga más revelación, pero que tú nos permitas salir de todo acomodamiento para poder, Papito Santo, entender lo que has preparado para nosotros. Te damos honra y gloria en el nombre de Jesús. Amén y amén. Que el Señor te bendiga esta preciosa noche, amado hermano.